Están adormecidos, en stand-by por culpa de la lluvia y los bruscos cambios de temperatura de esta primavera. No acaban de crecer, así se encuentran los viñedos. Estos que ven son de rueda. No es grave, pero sí preocupan las enfermedades que pueda traer el exceso de humedad. Buenas tardes. ¿Saben ustedes qué quiere decir que algo es ilegal? ¿O qué sonido hacen los elefantes? No son preguntas de Trivial, no, sino del examen final de sexto de primaria. 20.500 alumnos en Castilla y León de entre 11 y 12 años se han enfrentado hoy a esta polémica prueba que divide a padres y profesores. No tiene valor académico, solo de diagnóstico, pero 24 alumnos se han negado a hacerla y otros 21 han entregado el examen en blanco. Ximo Puig no logra convencer a Pedro Sánchez para pactar con Podemos y Compromís una candidatura conjunta al Senado. El líder valenciano dice que no es un pulso a Ferraz, pero su propuesta fractura el discurso oficial y añade tensión entre la dirección federal y las baronías. Nos incomoda, nos turba, no nos gusta nada hablar de la muerte, pero es un negocio. Un negocio sin fin que mueve cada año 1.600 millones de euros. La crisis no le ha afectado. Sus mejores clientes son los seguros. En Segovia se han reunido funerarias de toda España. Encuentro nacional porque el sector también evoluciona. El futuro es la incineración. Y ellos sí que tienen todo el futuro por delante y se mueven con desparpajo hasta en la tribuna del Parlamento. Hoy en las Cortes, estos 100 escolares han debatido sobre la prudencia, la audacia y la toma de decisiones. Los convocaba a aldeas infantiles y, derrochando sinceridad y sentido común, nos han dado una lección de practicismo a los mayores. Creer en todos mis deseos y luchar con audacia por conseguirlos. Ser prudentes cuando comemos gominolas. Cuando vaya a tomar una decisión, pensaré en las consecuencias. La lluvia no se apea del mapa, no por el momento. Mañana jueves se esperan tormentas en distintos puntos de la comunidad. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy. Se mantienen las máximas en 18 grados. Es el río Órbigo a su paso por Hospital de Órbigo. Las últimas lluvias y el desembalse en barrios de Luna, Riaño o El Porma son los responsables de que baje tan crecido, aunque de momento dentro de su cauce y a estas horas descendiendo. En la provincia de León hay otros ríos en situación similar como el Bernesga, el Esla o el Porma, con varias estaciones de aforo en nivel de alerta. Y este otro es el Tormes, a su paso por Salamanca capital. Paso tranquilo, pero con todo su lecho casi ocupado por entero. El pantano de Santa Teresa lleva varios días soltando agua. Más alarma suscita en la provincia la situación del Águeda, con los embalses de Irueña y Ciudad Rodrigo al límite de su capacidad. La que han visto es la cara de alguno de nuestros ríos. La situación está lejos de ir a más y se descartan episodios de crecidas como los de hace unas semanas. Desde Palencia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero confirmaba esta misma mañana una tendencia a la baja en el caudal de los ríos de la cuenca. Tenemos, a pesar de todo, pues no sé, 10, 11 estaciones parece ser que en situación de alerta, pero vamos, no hay apenas estaciones que estén en situación de crecida, ya se está normalizando la situación. Los que también viven una situación atípica son los viticultores. El reloj vegetativo de los viñedos se ha parado. Los brotes han dejado de engordar debido sobre todo a la falta de temperatura durante el día. A los enólogos este retraso no les importa tanto como las enfermedades que se puedan desarrollar después por el calor repentino y el exceso de humedad en la tierra.
Los viñedos están aletargados, los racimos ya son visibles pero no crecen. Viene retrasado con respecto al año pasado unos días. La explicación es sencilla, por la noche están pasando más frío de lo normal en esta época. Hay unas diferencias térmicas por la noche importantes y está provocando que los brotes se hayan quedado parados. En la variedad verdejo, por ejemplo, las tonalidades rojas en las yemas más jóvenes indican falta de temperatura para madurar adecuadamente. Este tercio tenía que estar el doble de grande. Este brote tenía que estar mucho más grande y se ha quedado pequeño. Esta campaña el terruño tiene el doble de reservas de agua respecto a un año normal. Solemos tener unos 350 litros al año y en este momento estamos cercanos a los 300, con lo cual vamos a cumplir casi el doble de lluvia de lo que normalmente suele llover. Las lluvias continuas disuaden y evitan las heladas, pero ojo. Yo, por ejemplo, he conocido helar el día 24 de mayo. Los viticultores experimentados se las saben todas y ya están alerta para cuando llegue el calor. Estamos todos ya preparados para, en cuanto que se pueda pisar, empezar a hacer los tratamientos que puedan venir de hongos, enfermedades que van a venir. Anuncian además que la vendimia supuestamente también se retrasará con respecto a 2015. Luis Tudanca ha pedido hoy a la Junta de Castilla y León que no se lave las manos en el tema del puente de Lesla, junto a Benavente. Parte de esta infraestructura se cayó el pasado fin de semana y sigue cediendo cada día. El secretario regional del PSOE recuerda que aunque el puente es del Ministerio de Fomento, la Junta tiene responsabilidades en turismo y en patrimonio. Vamos a exigir a la Junta de Castilla y León que venga, que dé la cara y que aporte soluciones. Y en todo caso, en fin, es que el gobierno de España también es de su mismo color político, ¿no? Una llamada al ministerio tampoco sobraría, a ver si están dispuestos a hacer algo. La historia de los túneles de Pajares es la de no acabar. Ahora no es la obra en sí lo que es noticia, sino los problemas, los gravísimos problemas que su ejecución está ocasionando a los vecinos del entorno. Se les están secando los acuíferos, es la misma agua que causa goteras dentro del túnel. Ya lo han denunciado ante la Comisión Europea porque lo consideran el mayor atentado ambiental en la cordillera cantábrica. Ofensivas sin precedentes de los pueblos leoneses y asturianos afectados por las obras de la variante de Pajares que ha destruido acuíferos. Mientras los túneles filtran agua, la vertiente leonesa se seca creando graves problemas de abastecimiento a los habitantes y al ganado. Un agua que se trasvasa Asturias y que llega a los pueblos del Principado contaminada por el sellado con productos químicos. ADIN no nos hace caso, dice que va a solucionar y debe de poner pequeños parches. Entonces, ahora a ver si en la Comunidad Económica Europea nos hacen un poco de caso. Se han visto afectados muchos acuíferos que sirven de abrevaderos para el ganado. Y seguimos viendo el agua contaminada del túnel. Desaparecieron aparte manantiales naturales que había en la zona asturiana. Su denuncia ante la Comisión Europea podría provocar que el Tribunal de Luxemburgo impusiera una multa millonaria a España e incluso congelara fondos comunitarios si no se solventan las infracciones en el hábitat, el impacto ambiental y en el marco de aguas. Que se haga un inventario de todos los daños que se están produciendo y que se van a producir en el futuro para que se establezcan tanto las medidas correctoras como las medidas compensatorias. Un atentado medioambiental en la cordillera cantábrica que llegará también a la UNESCO por el maltrato a la reserva del Alto Bernesga y a la Confederación del Duero por el trasvase Asturias que afecta también a Portugal. Hoy era el día. 20.500 alumnos de sexto de primaria se han enfrentado en Castilla y León a la primera jornada de la controvertida reválida, o para ser exactos, de la evaluación final individualizada. Han respondido a preguntas de física, química, ciencias, aunque algunos profesores dicen que había cuestiones que no se habían visto todavía en clase. El caso es que la prueba, aunque solo sea de diagnóstico, no gusta en general. Es más, 24 alumnos se han negado a realizarla y 21 alumnos del Sofía Tartilán en Palencia han entregado el examen en blanco. En los corrillos entre los padres hoy no se hablaba de otra cosa. Es el primer día de reválida, una prueba muy polémica sin valor académico. A mí no me parece ni medio justo que en 5 días se lo hagan preparar todo, 2 cursos encima seguidos, y me parece vergonzoso. Si hay que hacerla, pues me parece estupendo. No les veo sobradamente enseñados.
para que les metan a un examen tan fuerte. Y no hay ningún tipo de consecuencia. Muchas dudas todavía entre los padres. En Castilla y León han sido 24 de 20.500 alumnos los que no han acudido a hacer la prueba y no han justificado su ausencia. Él se va a sentir incluso peor que yo no le traiga, que le traiga. Que se tengan que gastar los dineros en este tipo de pruebas sin necesidad, cuando necesitamos profesorado de apoyo, cuando necesitamos que las sustituciones del profesorado, las bajas se cubran en el momento. En este centro de Palencia, los padres de 18 alumnos han firmado un escrito para que sus hijos no hagan la prueba. El no venir hoy día 11, si el niño viniese el día 12, el día 13, habría que hacérselo el primer día lectivo que venga, siempre hasta el 20 de mayo. Desde la Consejería de Educación insisten que están cumpliendo la ley y que es una forma de evaluar las competencias de comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología. Esta es una prueba que es en realidad nos indica un diagnóstico para poder establecer la terapia. A finales del mes de junio, los padres recibirán un informe personalizado. Los alumnos que no hayan realizado la prueba no podrán optar a actividades de refuerzo al no estar diagnosticados. Sobre este asunto, sobre la reválida en sexto de primaria, se va a debatir, se va a reflexionar esta noche a partir de las 9 en el programa de esta casa Espacio Abierto. La Comunidad Universitaria de Burgos ha podido asistir esta tarde al primer debate que se celebra entre los dos candidatos a rector. Organizado por el Consejo de Alumnos, Manuel Pérez Mateos y Alfredo Jiménez, han desgranado sus propuestas referentes a alumnado, profesores y personal de administración y servicios. En una segunda parte, el público ha podido realizar preguntas a los aspirantes. Entre otros asuntos, se ha hablado de promoción de los docentes, de tasas y de cómo han afectado los recortes a la universidad. La cita con las urnas será el próximo martes 17 de mayo con 9.000 personas con derecho a voto. La Unión del Pueblo Leonés acudirá a las elecciones generales del 26 de junio. Se presentan. Lo han decidido por unanimidad. La UPL presentará candidaturas al Congreso y al Senado por las provincias de León y Zamora, aunque reconoce que donde más posibilidades tiene de conseguir representación es en la Cámara Alta. En los próximos días decidirán los nombres que van a integrar las listas. Y son las listas del Senado las que maltraen a estas horas a Ferraz. Pedro Sánchez se negó ayer a cerrar nombres con Podemos, pero los socialistas valencianos han decidido ir por su cuenta y defienden una candidatura conjunta con la formación morada y con Compromís. Hoy han intentado convencer de su conveniencia a la dirección socialista, pero de momento sin éxito. El órdagua Pedro Sánchez continúa. Pese al no del secretario general del PSOE, Ximo Puig sigue apostando por una candidatura al Senado junto a Compromís y Podemos. Esto no es un pulso, es simplemente una posición política que yo quiero que se analice en profundidad y finalmente que se decida. No es un enfrentamiento, asegura, pero Ferraz avisa. Los acuerdos con organizaciones políticas estatales no dependen de los territorios, dependen de lo que diga el Comité Federal. O lo que es lo mismo, sí a Compromís, pero no a Podemos. Yo sigo esperando que Pedro Sánchez lo reconsidere. Yo creo que los números cantan. Yo espero que no sea tan rotunda la negativa, espero que se flexibilicen las posiciones. También el PSOE de Aragón ha estudiado algo parecido, aunque finalmente ha rectificado. Lo correcto es que los responsables de cada una de las federaciones socialistas nos atengamos a los criterios de Ferraz. En medio de este panorama, Susana Díaz intenta poner paz. No hay rebeliones y estoy convencida que siempre habrá diálogo entre los compañeros. No es la única en el partido. El funcionamiento normal de un partido donde, como ha dicho el propio Ximo Puig, hay una propuesta que se eleva a quien tiene que tomar la decisión. Es decir, el Comité Federal del PSOE, que este sábado volverá a reunirse. Y mientras los partidos políticos, todos en general, vuelven a perder otra gran oportunidad para demostrarnos que pueden entenderse. Pero cuando se habla de elecciones queda claro que no hay cintura, aunque eso vaya a costar 130 millones de euros. Sí que habrá austeridad en la campaña, sí, se va a gastar menos que en diciembre, pero cada partido se aplicará su propio criterio. Ha habido sonrisas y paseillo ante las cámaras, pero no un acuerdo que reduzca los gastos de campaña. Pero se puede ser austero
sin acuerdo. Y eso porque cada partido tomará sus propias medidas. Los populares recortarán en más de 3,5 millones su techo de gasto y rebajarán el porcentaje para envíos. Y el Partido Popular va a ser austero por convicción y por responsabilidad. El PSOE eliminará de la factura 1 millón del mailing y otros 3 del tope de gasto. Reitero, es el compromiso del PSOE de recortar 3 millones de euros, para decirlo en castellano, un 30%. Ciudadanos también se autoimpone límites. Pero vamos a intentar que esa reducción esté en un tramo de un 10 o un 15% menos de lo que nos gastamos. Aunque para Podemos, que pedía una rebaja del techo de gasto del 70%, la clave es otra. No vamos a aumentar el gasto electoral respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Y han propuesto un mailing conjunto para todos los partidos que estén dispuestos a ello. En cuanto a la publicidad exterior, el PP, el PSOE y Ciudadanos la dan por eliminada. Miramos ahora a Brasil. El último cartucho de su presidenta para evitar el juicio político, el impeachment, finalmente no ha tenido éxito. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el gobierno y el proceso contra Dilma Rousseff, el denominado impeachment, como decimos, continúa a estas horas. Tras esta resolución, la dirigente brasileña, casi con total seguridad, tendrá que abandonar el cargo después de haber aumentado el gasto público durante la campaña electoral sin permiso del Congreso. Ahora su futuro está en manos del Senado, una decisión que conoceremos ya de madrugada. Y una vez más, nueva jornada sangrienta en Irak. Cerca de un centenar de personas han perdido la vida en una nueva cadena de atentados en Bagdad. El ataque más mortífero ha tenido como escenario este mercado, que a esas horas estaba lleno de gente. Un coche bomba ha dejado 55 muertos y al menos 68 heridos. Los otros 2 atentados han tenido como objetivo varios puestos de control y de seguridad. Todas estas acciones han sido reivindicadas por el Estado Islámico. Para la humanidad, descubrir el fuego fue algo muy grande. Para los que piensan que todas las bebidas de soja son iguales, descubrir Vivesoy Ligera con un sabor tan increíble es algo muy, pero que muy grande. Elige Vivesoy Ligera, un extra de proteínas vegetales con un sabor más suave que no te esperas. Elige salud, elige Vivesoy. Es el final que nos espera a todos, aunque nos incomode mucho hablar de ello. En torno a la muerte hay un prometedor negocio y la crisis lo ha demostrado. El sector funerario no se ha resentido. Mueve cada año 1.600 millones de euros. Hoy algunas de las 1.700 empresas que hay en España se han reunido en Segovia en un encuentro nacional. La tradición prima en el sector funerario en nuestra región. Cerca del 70% de las familias prefieren enterrar a su ser querido antes que incinerarlo. Poco tiene que ver con la tendencia nacional, donde el número de incineraciones supera ya el de enterramientos. También depende mucho de lo que es la cultura de la muerte, ¿eh? Y en Castilla y León pues tiene su panteón familiar, ¿de acuerdo? Y cuando ocurre una defunción quiere ir a descansar esos restos pues en el panteón de la familia, ¿no? Es la opción más cara. El precio de los nichos, tumbas o panteones puede alcanzar los 1.800 euros. A esto se suma el del ataúd, unos 700, y el coche fúnebre, cerca de 500, sin contar los 150 euros del papeleo o los cerca de 600 del tanatorio. Por eso no es de extrañar que para hacer frente a este desembolso la mayoría opte por seguros de decesos. Ha sido fundamental porque en momentos complicados como este momento de crisis, pues el que una familia tenga la tranquilidad, pues para nosotros es una garantía. Es una garantía y para las familias también, que duda cabe. Nosotros ya dependemos de las compañías, que no quiere decir que abandonemos a la familia. Aseguran que darles la mejor atención en estos momentos difíciles es el principal reto de un sector que maneja 1.600 millones de euros al año y en el que operan 1.700 empresas. El presidente de la COE, Juan Rosell, mantiene a esta hora un encuentro con la directiva de la Federación Empresarial Segoviana. Rosell pide a las formaciones políticas que tras las elecciones generales del 26 de junio tienen que formar gobierno, porque España ya no crece tanto como antes ni se crea tanto empleo. Hay que seguir, dice, aprovechando el regalo que es la actual política monetaria europea para reducir el déficit, controlando y justificando cada euro público.
todos y cada uno de los euros públicos, del dinero público que en este momento tenemos encima de la mesa, un dinero público que es muy abundante, que es un porcentaje muy importante respecto a PIB y que por tanto lo hemos de emplear y lo hemos de explicar con la máxima transparencia y digamos y con la máxima voluntad de poderlo manejar, de poderlo gestionar. Y los funcionarios siguen recordando, lo han hecho hoy, que son ellos los que pagan la crisis y los recortes. Así lo han hecho saber en el Congreso de CESIF del sector de la administración local. Uno de sus principales objetivos es recuperar las 35 horas y que la devolución de la paga extra se haga efectiva en todos los ayuntamientos, también en los más pequeños. La recuperación del 100% de la paga extra, porque mientras que en otros hay municipios que ya lo han recuperado al 100%, hay otros municipios que no lo han recuperado. Hemos tenido unos años muy complejos donde no hemos podido dotar de los profesionales y de los funcionarios que necesitan las entidades locales por las limitaciones presupuestarias. Estamos resolviéndolo, estamos garantizando los servicios públicos esenciales. Las pymes españolas podrían crear 450.000 puestos de trabajo en 3 años si mejora su acceso al crédito. Según un informe de las sociedades de garantía recíproca, 1 de cada 3 pequeñas y medianas empresas ha necesitado financiación en el último medio año, aunque el 16% no la ha conseguido. Además, aumenta el número de pymes que cree que ha mejorado el acceso al crédito, pero también las que creen que ha empeorado. Una dualidad que se debe a los requisitos del regulador bancario. El Banco Central Europeo está subiendo cada día los requisitos de solvencia de los bancos del sistema euro y por lo tanto eso tiene como consecuencia que los bancos están elevando sus requerimientos de solvencia y por lo tanto están dejando por abajo millones de pymes en Europa sin financiación. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ultima estos días una sentencia contra el Gobierno de España por haber exigido en su día a las pymes que se acogieron al plan de pago a proveedores que renunciaran a los intereses de demora. Si la sentencia es firme, debería abonar el Gobierno de España hasta 3.000 millones de euros. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. Casi 42.000 millones de euros dio Hacienda a las comunidades autónomas para pagar las facturas pendientes a sus proveedores, pero este pago tenía letra pequeña. La Ley de Pago a Proveedores, en su artículo 9, recogía una cláusula que obligaba a aquellas personas, pymes, proveedores, que se acogiesen a esa ley, tenían que renunciar al cobro de intereses, costas. Muchos de ellos denunciaron y en varios casos, como el de los farmacéuticos de Valencia, la justicia ya les ha dado la razón. Ahora es el Tribunal de Luxemburgo el que se pronunciará. Una vez que haya una resolución, ya afecta, es vinculante y obligatorio cumplimiento en España. Unos 3.000 millones y todos los proveedores, unos 200.000 entre pymes y autónomos que se beneficiaron del programa, reclaman sus intereses de demora y se les devolviera en su integridad. Que se estimen esos 3.000 millones de euros como posibles no significa que el día de mañana se pague mucho menos o porque esté prescrito o porque la gente no reclame ese dinero. Castilla y León recibió de ese plan 1.500 millones de euros, 1.052 para la administración regional y el resto para la local. ¿Cómo se puede recuperar la confianza en las instituciones? Las claves para responder a esta pregunta las ha desvelado esta tarde en Valladolid el director de comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Antonio Belmonte ha expuesto, entre otros argumentos, la planificación y marcar un objetivo estratégico para recuperar esa confianza perdida. Belmonte ha explicado también cómo la comunicación y la transparencia han jugado un papel esencial para que los ciudadanos retomen su confianza en una entidad como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muy importante, mercados, eficiencia. Es decir, el objetivo es nosotros como mecanismo de control de los mercados financieros para fomentar la financiación de las empresas y el crecimiento económico, teníamos bastante claro que el objetivo era recuperar esa confianza en esos mecanismos de control para que toda la industria, tanto los inversores institucionales como los minoristas, esa confianza tuviese luego un traslado en una actividad mayor por parte de la financiación de las empresas.
La empresa vallisoletana Consulting Ingeniería Civil es la que mejor nota ha obtenido para redactar el proyecto del futuro parque de proveedores de Renault en Valladolid. En unos días se dará a conocer de forma oficial la adjudicación. Una vez que se adjudique este contrato, tiene hasta otoño la empresa para redactar el proyecto, aunque el plazo de finalización de la obra se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2017. Se habla de plazos muy cortos de tiempo, se habla de que antes del 31 de diciembre el parque de proveedores de Renault estará listo para empezar a funcionar y por tanto listo para acoger nuevas implantaciones empresariales y lo que tengo que decir es que el Ayuntamiento va a ayudar todo lo que pueda para que eso se desarrolle. Pero hoy también hay malas noticias para el empleo. A 130 de los 275 trabajadores de Cidaut en Valladolid se les va a aplicar un expediente de regulación de empleo. Esta fundación, dedicada a la investigación en seguridad en el transporte, tanto en los vehículos como en las vías, ya vivió otro expediente el año pasado en el que se despidió a 70 personas. Cidaut justifica la suspensión temporal durante 270 días en la falta de trabajo. Nueva reunión de la Mesa de la Energía en Ponferrada, colectivo que lidera el Consejo Comarcal del Bierzo. Sobre la mesa, el nuevo incentivo de 10 euros por tonelada vendida de carbón español, que podría ser la salvación de un sector que en cualquier caso está, dicen, agonizando. La mesa ha enviado mociones a los 38 ayuntamientos en defensa del carbón, aunque existen alcaldes que ya han tirado la toalla y que creen que esta medida llega tarde. Que llega tarde, muy tarde. Creo que hay muy poco que salvar en mi municipio. En la provincia entiendo que todavía queda alguna posibilidad. Si es verdad, cosa que dudo, tengo que verlo, pero el daño es irreparable. Príncipe de Asturias de las Artes 2016. Es uno de los primeros nombres que nos viene a la cabeza cuando hablamos de las grandes de nuestro teatro. La actriz y directora Núria Espert ha ganado el premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado reunido en Oviedo ha valorado que su teatro se caracteriza por la fidelidad a los ideales y aspiraciones del humanismo y ha estado siempre al servicio de la poesía y de la esencia de la escritura dramática. Núria Espert, de 80 años, debutó en 1950 y ha entregado toda su vida al arte. Editores de prensa y directivos de los principales diarios españoles han entregado hoy al Rey el premio Columna de la Libertad. Para este colectivo, que aglutina a más de 80 cabeceras de todo el país, la Corona y Don Felipe, en particular, representan un ejemplo de respeto a las libertades y a la libertad de expresión. Antes que el monarca recibieron este reconocimiento, otras personalidades, como su padre, el rey Don Juan Carlos, Camilo José Cela o Adolfo Suárez. Y vamos con ellos. Las Cortes de Castilla y León se han llenado hoy con su presencia y con su apabullante lógica. 100 escolares de todas las provincias han protagonizado el pleno que organiza todos los años Aldeas Infantiles. Tenían que reflexionar y promover iniciativas relacionadas con la audacia, la prudencia y la toma de decisiones, y lo han hecho. Desde la tribuna nos han dado toda una lección a los más mayores. Serios, formales y muy atentos, cada uno desde su escaño. Los micrófonos que tenéis delante. Y por fin se abre la sesión. Han preparado a conciencia este pleno y cada portavoz se defiende en la tribuna. Hemos trabajado en clase los temas de la prudencia, la audacia y la toma de decisiones. Por eso cogimos el diccionario para buscar la definición. He descubierto que estos valores son los que hace tener un buen héroe. Y la reflexión sobre la audacia y la prudencia les ha llevado a los mayores. Ahora, nos gustaría saber cuándo los vais a aplicar. Crítica constructiva que, como buenos parlamentarios, venía con propuesta. Tener en cuenta a los demás antes de tomar una decisión. Detente, piensa y habla. Y con compromisos concretos, algunos muy sinceros. Ser prudentes cuando comemos gominolas. Y otros llenos de madurez para evitar el acoso en las aulas.
es actuar y avisar a un adulto lo antes posible, profesores, padres, madres. Este compromiso se ha llevado el mayor número de votos. La Cámara también se ha quedado con el resto. Compromisos de los que yo tomaré nota. Y nosotros, contagiados de su entusiasmo y de saber defender las ideas desde el respeto al otro. Y ahora les ofrecemos una noticia de altura. El aeródromo de Garray, en Soria, en colaboración con Fadiso, ha organizado una jornada de vuelos de divulgación. De esta forma, personas con discapacidad física han podido disfrutar del placer de volar. El aeródromo de Garray en Soria ha organizado una jornada de lo más especial. Aprovechando las buenas características de esta zona para la modalidad de vuelo sin motor, ha ofrecido la oportunidad de volar a quien normalmente no la tiene. La normativa de aviación civil impide a las personas con discapacidad pilotar en aparatos en los que el motor pueda arder por su especial dificultad para salir en caso de emergencia. Con estos vuelos de divulgación se abren las puertas a que estas personas puedan sacarse la licencia de piloto más adelante. Y dos cosas no están faltando en la Feria del Libro de Salamanca desde el pasado sábado. Una es la lluvia y otra la afluencia de visitantes. Los libreros hacen un balance muy satisfactorio de ventas y de público, atraído, entre otras cosas, por presentaciones de novelas, como la que tiene lugar en estos momentos, Los últimos días de Terranova, de Manuel Rivas. La Feria del Libro de Salamanca cumple su ecuador, marcada por la lluvia, pero también por una buena presencia de visitantes y de compradores. Los libreros están satisfechos con las ventas, aunque todavía esperan el empujón de este fin de semana. A las cifras de venta y de visitas están contribuyendo también las conversaciones con distintos autores. Por aquí han pasado, entre otros, Antonio Colinas, pasarán Julio Llamazares, y hoy el protagonista ha sido Manuel Rivas, el escritor gallego que ha presentado su última novela, Los últimos días de Terranova. Esta novela es su último librero que escribe porque ya no puede más, acosado por las circunstancias y por la especulación. Escribe ese letrero que es una derrota, que es liquidación final de existencias por cierre inminente. Y diríamos que ese es el primer shock que ocurre, que las palabras se levantan del suelo y, digamos, golpean la conciencia y hacen que se ponga en marcha la resistencia, es decir, la literatura. Y vamos con otro escritor y periodista, este de origen burgalés, que ha vuelto de visita hoy a Castilla y León. Se trata de Ramón Salaverría. Lleva años investigando cómo Internet ha revolucionado los medios de comunicación y cómo se tienen que adaptar los medios a este futuro. Con él en la Universidad de Valladolid está nuestra compañera María Ramos. María, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña Ramón Salaverría, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra e investigador sobre ciberperiodismo. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este mismo escenario has dado una charla a los alumnos de periodismo de la Universidad de Valladolid sobre ciberperiodismo. ¿Cómo está evolucionando el periodismo? Pues al compás de las tecnologías digitales. En los últimos 20 años, desde que aparecieron los medios digitales a mediados de los 90, se ha producido una explosión de estos tipos de medios y ahora tenemos una variedad muy grande, están presentes prácticamente en cualquier lugar, los llevamos en nuestro bolsillo y esto hace que las empresas periodísticas y los propios periodistas pues, busquen esta plataforma como entorno natural para desarrollar su trabajo. ¿Se adapta el mensaje por el hecho de que los medios han cambiado? Estamos aprendiendo a adaptarlo. Al principio, en los años 90, principios de este siglo, básicamente lo que se hacía era repetir en Internet lo mismo que se había publicado previamente en otras plataformas, en el papel, en televisión, pero ahora cada vez más estamos aprendiendo cuáles son los lenguajes, los géneros propios de Internet y en este sentido pues, empezamos a ver ya formas específicas de contar la información para la red. ¿Qué prima o qué debe primar en un medio digital? ¿La calidad del mensaje, la veracidad de la información o la repercusión, el número de clics? Porque entra en juego otros
otros valores, me imagino. Yo pienso que si estamos hablando de periodismo, siempre el valor principal es la fidelidad a la información. Una información que no sea veraz, que no responda a las demandas informativas del público, no cumple los requisitos fundamentales. A partir de ahí, lo que hay que hacer es ese mensaje veraz, acomodarlo del mejor modo posible a las características de cada plataforma. Y la red pues tiene unas formas de comunicar, unos ritmos muy rápidos en ocasiones, inmediatos prácticamente, y esto es lo que hay que saber hacer, combinar la máxima inmediatez con la fidelidad absoluta a la información. ¿Hay más libertad de prensa o menos censura en los medios digitales que en los medios tradicionales? Además que has analizado países latinoamericanos, quizá y es un ejemplo, bueno, en España seguramente también lo sea. Sí, efectivamente, entre varios investigadores de 22 países hemos hecho un recorrido de la evolución de los medios digitales en toda Iberoamérica y hemos visto que efectivamente es un fenómeno consolidado en todos esos países, pero hablar de libertad de información asociada a una plataforma no me parece correcto. Uno puede ser tan libre como periodista en un medio tradicional como en un medio digital. La cuestión es poner los valores por delante y tratar de sacar provecho de las características del medio. Ramos Alaverría, muchas gracias por acompañarnos, por atendernos. De todo esto que hemos intentado resumir en esta entrevista, ha dado la conferencia aquí a los alumnos de periodismo de la Universidad de Valladolid sobre el periodismo y el futuro del periodismo y del ciberperiodismo. Muchas gracias. Desde hace tan solo unos minutos está ya oficialmente inaugurado el Festival Internacional de Títeres. Titirimundi ha arrancado con un espectáculo inaugural homenaje a los 30 años ya de este festival. Los títeres ya han tomado las calles, patios y teatros de Segovia. Segovia hasta el lunes se va a convertir en la capital internacional del títere, con mucho teatro de calle también en las plazas y en los teatros. Allí se ha producido la inauguración oficial con un homenaje a esos 30 años del festival, con Jaime Santos de la Chana Teatro, también con Feren Caco y con ese espectáculo del trampolinista, con Jordi Bertran, con un homenaje a esa T, la T de trampolinista y también de Titirimundi, que se quiere homenajear en esta edición, que va a contar con más de 300 sesiones, 31 compañías de 16 países diferentes. ¿Qué es lo que podemos ver mañana? Pues aparte de todos los espectáculos que uno puede encontrar por las calles o en los patios, yo destacaría especialmente un espectáculo para todos los públicos, que sería el de Foire de Bêtes, la Feria de las Bestias, o si no, esa versión para adultos de Pigmaliao, una compañía brasileña que nos presenta una versión de una obra del Marqués de Sade. Pues una de las actividades más llamativas del programa de esta edición es la exposición El juego y los títeres, de los titiriteros de Binèfar. Es un recorrido por la historia de estos muñecos, desde el sonajero en el siglo XIX, los teatros de Guiñol o juegos interactivos. Esta exposición es un recorrido por el universo complejo de los títeres, con piezas históricas del siglo XIX, como esta cabeza de Polichinela, que nos retrotrae a sus orígenes. Es el primer títere porque muchos de ellos tienen ya cara como personajes, como estos, y se mueven para que parezcan vivos. Un palo con una tosca cabeza es suficiente para reflejar la esencia del títere, dotar de vida, sonido y movimiento a un objeto inerte. Cosas que parecía que no tenían importancia, tienen mucho que ver con el juego y cómo el juego se va transformando en un personaje vivo con el movimiento y al final acaba siendo un títere. Los visitantes pueden ser partícipes de la muestra a través de estos juegos pedagógicos como los juguetes de arrastre o el muñeco Eloy. Este es un títere de bobina o de cucurucho. Lleva implícito el juego tan querido de los niños de aparecer y desaparecer, estar y no estar, ¿no? El hola y adiós. Esta colección también es un homenaje a figuras como Salvador Bartolocci o mujeres como Ángeles Gasset o Elena Fortún. Imaginación, misterio y descubrimiento resguardado en la memoria de una compañía histórica que saca a la luz en este festival una pequeña colección de objetos que forman parte de la Casa de los Títeres que tienen en Avizanda. 5 lobitos tiene la loba, grandes y chicos detrás de una escoba. 5 que tú. Subimos el telón de Titirimundi y bajamos el nuestro. Regresamos mañana. Feliz noche. Adiós. 5 siempre los cuidó. Siempre los cuidó.